Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Salón de Eventos Especiales del Poder Legislativo. Nos encontramos reunidos en el marco de la presentación del libro Sistema Previsional Común de los autores Dr. Rodolfo Saldain y el doctor economista Gonzalo Martínez Salva, editado por la Fundación de Cultura Universitaria. Agradecemos la presencia del señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la señora Presidenta de la Asamblea General, escribana Beatriz Argimón, autoridades, senadores, diputados, a quienes nos siguen en la transmisión en vivo, público en general y especialmente a quienes integran la mesa. El doctor Gerardo Torres, directivo honorario de Fundación Cultura Universitaria, el doctor Carlos Del Piazzo, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, director y profesor titular de la especialización y maestría de Derecho Administrativo y Gestión Pública, miembro del número de la Academia Nacional de Derecho. También presentamos al doctor Alejandro Castelo, director del Instituto de Derecho, del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Presentamos también al doctor economista Gonzalo Martínez Salva, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República y licenciado en Economía, egresado de la Universidad Católica del Uruguay, quien además integró el equipo de redacción del proyecto de ley que crea el Sistema Previsional Común. Presentamos al doctor Rodolfo Saldain, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República, ex subdirector general de la Seguridad Social, integró el directorio del Banco de Previsión Social y presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por los artículos 393 al 398 de la Ley número 19.889 y fue coordinador del equipo de redacción del proyecto de ley que crea el Sistema Previsional Común. Antes de comenzar con la parte oratoria, presentaremos la Fundación de Cultura. Es una institución cultural sin fines de lucro, fundada en 1966 por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República con el fin de difundir las ciencias jurídicas y sociales. Siendo una de las principales editoriales y librerías jurídicas del país y de la región, acompañando constantemente a los distintos actores del derecho, tanto en su transcurso de estudiantes como en su camino profesional. Con más de 50 años de trayectoria, permanece firme en el propósito de contribuir a la construcción y difusión de la educación y la cultura. Tal como se presenta la obra, la Ley número 20.130 del 2 de mayo del 2023, es un hito en el proceso de la seguridad social nacional. Crea un sistema previsional común al que convergerán todas las entidades existentes, abordando la problemática de sostenibilidad, dando viabilidad de mediano y largo plazo al sistema ante los desafíos de la demografía y el mundo del trabajo, al tiempo de mantener las virtudes de cobertura poblacional y nivel de beneficios característicos de nuestro sistema previsional. Este trabajo está escrito básicamente desde la perspectiva jurídica, aunque no elude otras dada la interdisciplinariedad propia de la seguridad social. Con la presente obra se pone a disposición un material que facilitará la comprensión de una reforma legislativa de trascendencia para toda la sociedad y las generaciones futuras. Para abrir la parte oratoria, invitamos a hacer uso de la palabra a la Presidenta de la Asamblea General, escribana Beatriz Argimón. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, autoridades nacionales, departamentales, legisladores de ambas cámaras, señor expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, por supuesto, especialistas en el tema, que para nosotros siempre es un honor recibir, y bueno, y a este prestigioso panel que hoy, conjuntamente con la Fundación de Cultura Universitaria, que se está haciendo una suerte de ejercicio, estar aquí en el Parlamento en conjunto presentando
obras de interés y que para nosotros son realmente muy importantes para el desarrollo de nuestra actividad legislativa. Cuando uno ingresa a esta casa, me gusta siempre decir, uno siente el peso del pasado, pero también tiene el más absoluto compromiso con el construir futuro. Y eso tiene mucho que ver con este libro que hoy se presenta. Vimos trabajar con muchísimo empeño en este primer proyecto que se presentara en la legislatura sobre una reforma previsional que en una época electoral todos los partidos coincidían que era indispensable transitar. Cuando se constituye un grupo para recibir aportes y estudiar previo al ingreso del proyecto de ley en esta casa, obviamente sabíamos que era un tema que debía debatirse y en el cual se debía profundizar. Y en ese sentido, ese intercambio que tuvimos con quienes hoy están presentando el libro se hizo muy importante, porque obviamente nos permitió profundizar en el tema, saber la realidad que cada una de las cajas estaba transitando y tuvimos insumos de primer nivel a efectos de poder transitar la etapa de estudio parlamentario, que vuelvo a decir, fueron aportes indispensables para el tratamiento de un tema por demás importante en nuestro país. Y en ese sentido hoy, además de agradecerle a la Fundación de Cultura Universitaria que una vez más hayan elegido esta casa para precisamente presentar un libro que decía quien presentaba recién, nos va a seguir permitiendo entender un tema que además en el siglo XXI, con estas características, se hace tan importante poder acercarnos al tema desde otras miradas y otras perspectivas. Bueno, agradecerles también a quienes lo han escrito, que nos permiten precisamente seguir entendiendo un tema que nos compete a todos, no importa en el lugar donde estemos, ni en la generación a la que pertenecemos. Y agradecerles otra vez que hayan tenido la deferencia de que sea en este salón de eventos de esta Casa de la Democracia Uruguaya, donde un tema de absoluta actualidad se presente en esta obra que hoy se nos está brindando, ahora sí a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Presidenta. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Gerardo Torres. Muchas gracias a todos ustedes por haberse tomado un tiempo para participar en la presentación de este libro. Muchas gracias a la Presidenta de la Asamblea General por recibirnos en la Casa de la Democracia, como le gusta decir a ella. Muchas gracias. Es el cuarto libro que presentamos este año en el Parlamento uruguayo. Sin lugar a duda, la escribana Argimón conoce de la Fundación y conoce de su trabajo, así que agradecemos profundamente este gesto del Parlamento y de la escribana Argimón hacia nosotros. Muchas gracias, señor Presidente, por acompañarnos, a las autoridades nacionales, autoridades departamentales, al cuerpo diplomático acreditado en la República. Gracias. Cuando se estaba debatiendo este proyecto de ley, la Junta de la Fundación de Cultura Universitaria, que está integrada por 4 abogados que somos elegidos por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, visualizamos que era importante comenzar a debatir la formación o la necesidad de generar o de gestar un material de índole académico para entender y para comprender la complejidad de la ley que se iba a terminar aprobando. Evidentemente que la persona quizás con la cual deberíamos hablar era con el doctor Saldain, y así lo hicimos. Eso fue a la última mitad del año pasado. El doctor Saldain en ese momento dijo, hablamos en enero. En enero parecía un tiempo bastante poco
fructíferos, pero bueno, en enero nos convocamos y estuvimos reunidos. Algunos en La Pedrera, en La Floresta y los equipos jóvenes trabajando en Montevideo. Y así arrancó a gestarse esta obra, en enero, no en otro tiempo, en enero. Sin lugar a dudas, el desafío que tenía la Fundación era acercar al mundo jurídico un material que nos permitiera entender y comprender lo que se estaba haciendo. Comprender además una materia que adquiere una dimensión y una complejidad cada vez mayor, sin perjuicio de lo cual les diré y les decimos desde Fundación que el material evidentemente superó las expectativas nuestras. Los autores no escatimaron y no esquivaron ninguno de los puntos que podían haber salteado. Están absolutamente tratados desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista constitucional, aquellos puntos que requieren reglamentación, aquellas áreas que va a haber que analizarlas de futuro, aquellas áreas que los distintos organismos deberán ir controlando y ver cómo se van atendiendo en posibles reglamentaciones. Como ustedes verán, este libro sale, creo que a, no sé si 30 días del decreto, un poco menos del decreto, a pocos de promulgarse la ley, también muy cerca. Fue un gran trabajo también del equipo de Fundación de Cultura Universitaria, un equipo que la señora presidenta de la Asamblea General decía que es una ley que mira a los jóvenes y al futuro, y es verdad. Este libro es fruto del trabajo de jóvenes en la Fundación de Cultura y sabemos que el doctor Saldain tiene un equipo también que trabajó con él de jóvenes. Realmente hay un gran desafío por delante con esta obra. El fin de la Fundación de Cultura Universitaria en estos ha sido y sigue siendo el poner material jurídico, el contribuir al desarrollo de las ciencias sociales. Entendemos que con este material estamos contribuyendo al desarrollo de las ciencias sociales, jurídicas y concretamente a la ciencia, al derecho de la seguridad social. Sin lugar a dudas, también hay otro elemento que incorpora esta obra y que también a nosotros como editorial nos abre un espectro muy interesante, que es una dimensión del trabajo interdisciplinario. Realmente hay un trabajo interdisciplinario en el contenido muy fuerte. Agradecemos también este esfuerzo de los autores. También queremos decir que esta obra es un escalón más en un proceso, en un largo proceso uruguayo. Un proceso que se inició quizás con aquella primera ley que promulgó el segundo presidente constitucional del Uruguay, don Manuel Oribe, allá en 1836. El primer escalón. Hoy es otro escalón más. Los propios autores del libro dicen que esto no es una ley final, sino que es un proceso. Y así hay que vivirlo, como un proceso. Y la Fundación de Cultura Universitaria quiere participar en este proceso, en el debate académico. Necesitamos un fuerte debate académico desde esa perspectiva. El debate político está instalado, aportemos al debate académico. Ese es nuestro grano de arena a esta coyuntura social y a la democracia. La Fundación de Cultura Universitaria es el fruto del trabajo y del anhelo de jóvenes, de hombres y mujeres de 22 y 23 años, 24 años, que allá por la década del 60 vieron la necesidad de que se editaran libros jurídicos en Uruguay. Sin lugar a dudas, el desarrollo del derecho acá en Uruguay está también dado por la publicación. No hay desarrollo de las ciencias sociales si no hay publicación. Entonces, la Fundación ha contribuido y esta obra contribuye también
al desarrollo de las ciencias sociales y del derecho. También agregamos que este material de una profundidad muy buena, servirá para que aquellos que estamos en la actividad jurídica, o aquellos que están en la actividad de gobierno, puedan resolver más pacíficamente conflictos que se van a presentar. El análisis académico siempre ayuda a que los conflictos se resuelvan más pacíficamente. El estudio profundo de una ley, de una temática, de una problemática, contribuye a la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, bienvenida esta obra, bienvenido este aporte. Muchas gracias al doctor Saldain, al doctor Martínez y a todo su equipo que han trabajado tan denodadamente en este tiempo para presentarnos este libro y entregarlo tan generosamente al Uruguay. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por sus palabras. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Carlos Del Piazo. Buenas noches. La presentación de un libro siempre es un acto a la vez grato y desafiante. En este caso, para mí es muy grato, en primer lugar por compartir la tarea con un muy querido amigo y jurista como es el doctor Alejandro Castelo. Y asimismo, por los muchos años de actividades compartidas con Rodolfo Saldain, no siempre del mismo lado del mostrador, muchas veces desde posiciones encontradas, pero con lealtad, con afecto, con cercanía personal. También hemos participado conjuntamente con Rodolfo en actividades científicas, políticas y científico-políticas, como en los años en los cuales, desde la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, trabajamos prospectivamente en pensar políticas públicas 30 años hacia adelante, en un esfuerzo como se han realizado pocos o quizá ninguno después de la CIDE. Ayer tuve el placer de recibir en mis manos el libro en soporte papel. Por lo menos para los de mi generación, el libro en soporte papel es el libro. La preparación de estas palabras obviamente supuso la lectura anterior, pero en la pantalla del computador, lo cual no siempre es lo más cómodo. A uno le gusta el libro. Y ese libro, en la primera página, tenía una dedicatoria que es personal, pero que quiero compartir con ustedes. Ahí Rodolfo puso: en todos estos años ha sido un placer el intercambio contigo en distintos roles, también para mí. Así que muchas gracias por eso. Debo aclarar que mi conocimiento del colega Gonzalo Martínez Alba, coautor de esta obra, es menor en el tiempo. Quizá su juventud no ha hecho posible tantas oportunidades de coincidencia vital como con Rodolfo, pero me apresuro a señalar que su labor, su impronta está muy clara en este libro. Él no solo es un jurista, sino que también es economista, y como se señaló por la vicepresidenta de la República, esta es una materia, la de la seguridad social, en la que se cruzan muchas disciplinas, es verdaderamente interdisciplinaria y se nota el aporte de Gonzalo y por eso lo quiero destacar. Además de grato, decía que siempre la presentación de un libro es desafiante, porque el verdadero rol del que habla del libro es motivar a que se lea. Y eso no es poca cosa cuando se está ante un auditorio tan numeroso y tan calificado como este. Tengo la convicción de que en este caso la tarea es más andadera por la trascendencia del tema, por la importancia que tiene la reforma que se analiza, por su actualidad.
Este de la seguridad social es un tema vital en el más estricto sentido de la palabra, por lo que tiene que ver con la vida de todos y cada uno de nosotros. Y en ese sentido, no es una curiosidad que la normativa sobre seguridad social haya sido de las más antiguas y de las más cambiantes. Desde el reglamento de Montepíos de 1770, en nuestro país se legisla sobre la seguridad social. Las primeras normas, sin duda, fueron las que regularon los regímenes de viudedad, orfandad, discapacidad de los militares, en la época en que la República se estaba gestando. Y la primera ley que podíamos llamar civil en materia de seguridad social lleva la firma del presidente Manuel Oribe de 1838, primera ley sobre jubilación, retiro y montepío de los empleados civiles. Y posteriormente, a partir de 1896, y con todo el influjo de la doctrina del mutualismo, etcétera, etcétera, aparecen las cajas y luego de un largo proceso su incorporación en la reforma constitucional de 1966 al Banco de Previsión Social. Y desde el restablecimiento de la institucionalidad democrática se han dictado múltiples normas de distinta importancia en esta materia, algunas que han significado avances y otras, al menos a juicio de quien habla, francamente retrocesos. Entre las primeras, las que han significado avances, dos de singular relevancia, la Ley 16.713 del 95 y esta Ley 20.130 del 2023. Y en ambas tuvo un rol protagónico Rodolfo Saldain, quien a su amplio conocimiento técnico del derecho de la seguridad social agregó el insumo esencial del estudio y también de la experiencia vivencial como director y presidente del Banco de Previsión Social entre 1986 y 1993. Pero además, la generosidad intelectual de Rodolfo se manifestó en relación a estas dos leyes, no solo en su elaboración y gestación, que seguramente el producto final no coincide exactamente con lo que son sus convicciones o con lo que él aspiraría. Pero en los dos casos, en la ley del 95 y en esta, a los pocos meses de promulgarse la ley, apareció el libro. Todos tenemos el libro de tapas violetas del año 95, Reforma Jubilatoria, que sigue siendo el libro de cabecera para la aplicación y la interpretación de la Ley 16.713, y en justicia hay que reconocer el sello editorial de la Fundación de Cultura Universitaria también en aquel caso. Desde el punto de vista formal, este es un libro de más de 500 páginas, como pueden ver. Está dividido en 16 capítulos, seguido de una selección de referencias bibliográficas impresionante, tanto nacional como extranjera. Y lo que para mí me resultó muy interesante, precedido el libro de un glosario relativo al argot del lenguaje propio de la seguridad social. Esto es muy útil, no solamente para la lectura de la ley, sino por la especificidad que tienen muchas de las normas que se comentan. En lo sustancial, el libro parte de la realidad que parece que va a ser confirmada quizá en pocos días por el censo. Somos pocos, no crecemos, aumenta el número de viejos, disminuye notoriamente la natalidad. El capítulo 1 releva esta situación y pone énfasis en algo que me parece muy importante, que es el descrédito o la caída de la institución familiar, que nuestra Constitución califica en el artículo 40 como la base de la sociedad y no una base de la sociedad, la base de la sociedad. Y esto también no solo es un dato referencial de punto de partida, sino que es un verdadero desafío a pensar
en que estamos obligados a legislar y cuidar de la familia como institución basal. Una sociedad sana requiere de familias sanas. Y la realidad es que esto no es así entre nosotros. Vemos un franco retroceso, se releva en el libro las consecuencias negativas que de esto derivan. Luego el capítulo segundo, voy a ir muy rápidamente porque son 16 capítulos me parece, y no quiero ser en esto ni pesado ni aburridor, pero a partir de ese programa o panorama demográfico, el segundo capítulo cuenta el camino, yo diría el arduo camino transitado desde la aprobación de la LUC hasta la definitiva promulgación de la Ley 20.130, con muchos capítulos que seguramente desvelaron a los que trabajaron en esto desde todos los planos en que lo hicieron, porque no fue fácil, somos conscientes de que no fue fácil, y la Ley 20.130 es el producto del esfuerzo de muchos y seguramente no colma las expectativas de todos los que trabajaron en ella como resultado de las transacciones a las que se debió arribar. Luego, como es lógico, la ley aborda la aplicación temporal y subjetiva de la ley, los regímenes jubilatorios anteriores, la incidencia del nuevo sistema sobre ellos, los dos pilares fundamentales del sistema, e incluso el libro aborda un examen pormenorizado de las novedades introducidas en orden a la compatibilidad entre jubilación y actividad, los regímenes voluntarios y complementarios, los niveles mínimos de protección, los aspectos orgánicos de la reforma, que son muchos, los capítulos 12, 14, 15, 16, las implicancias tributarias. Junto al comentario minucioso de todos estos aspectos, me interesa detenerme en uno en el cual los autores hacen especial hincapié, y es el de los principios que iluminan y sustentan la ley. El artículo segundo proclama que el sistema previsional se rige por lo que ellos llaman los principios explícitos, porque están en el texto de la ley: la universalidad, la igualdad, la adecuación, la sustentabilidad y la solidaridad. Y agrega a ese mismo artículo algo interesante a destacar desde el punto de vista jurídico en términos de lo que señalaba el doctor Torres. Estos principios, que son regla de derecho, servirán de criterio rector en materia interpretativa e integrativa, tanto en la actividad reglamentaria como en la aplicación a los casos concretos. Estos principios entonces son como focos iluminadores de toda la normativa contenida en la ley, gozan de la máxima eficacia formal, utilizando la expresión de Casinelli Muñoz cuando hablaba del valor y fuerza de los principios, en esa virtud que tienen de incidir en el ordenamiento existente, pero a la vez de resistir al cambio, porque como principios que son, actúan como pilares de sustento, en este caso del sistema de seguridad social. Ellos participan de aquello que Oriú llamaba la supraconstitucionalidad de los principios, porque son esos, son como los cimientos, en este caso del edificio de la seguridad social, como los cimientos de este edificio, que de repente no los vemos, pero si no estuvieran, estas paredes y este techo no podrían ser. Por eso la importancia de que, desde el punto de vista explícito, la ley haga pie desde el principio, artículo segundo, en los principios. Pero los autores dan un paso más y junto a estos principios explícitos hablan de los principios implícitos, es decir, que infieren o extraen del contenido todo de la ley. Y ahí mencionan la corresponsabilidad de Estado, sociedad e individuos en relación a la vejez, la corresponsabilidad con relación a la vejez, que no es porque yo esté en la tercera edad y esté haciendo un planteo reivindicativo. En todo caso,
prevengo frente a lo que el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti llama el descarte de los viejos. Lamentablemente es una realidad no querida, muchas veces generada hasta por la propia arquitectura, que impide que convivan en una misma casa las distintas generaciones. El buen gobierno y la buena administración. La buena administración es esencial y no es solo desde el punto de vista jurídico como principio rector del ordenamiento, porque cuando hablamos de buena administración estamos calificando a esa administración como buena y por lo tanto tiene una dimensión ética muy relevante. La progresividad hacia una regulación unificada, la supervisión y evaluación permanente como garantía de los derechos en juego. Esto es muy importante porque a veces nos parece que el progreso escrito, se aprobó la ley y ya está. No, hay que darle seguimiento, hay que evaluar los resultados y en función de los resultados ver los ajustes que sea necesario realizar. Y yo creo que podría agregar algún otro principio. Me parece que el principio protector está presente, el principio de participación está presente, y casi yo diría que uno de los objetos de la ley a los que los autores dedican un capítulo, que es el de la convergencia de los distintos sistemas, prácticamente también es un principio. La convergencia yo la agregaría a la lista de los principios implícitos de esta ley. Antes de terminar, y teniendo en cuenta que la ley contiene múltiples modificaciones de otras leyes, quizá para la aplicación práctica desde el BPS o desde otros organismos, qué bueno sería un texto ordenado de toda esta materia, tan difícil, porque es difícil, pero necesaria de ser comprendida y entendida por todos. Y por supuesto no sería justo terminar sin agradecer a la Vicepresidenta de la República por recibirnos en su casa, a todos los que aquí están presentes para hacer posible este acto académico y felicitar calurosamente a los autores, a la Fundación de Cultura por su apoyo y al esfuerzo de Rodolfo y de Gonzalo, a los que creo que todos les debemos un fuerte aplauso. Muchas gracias por sus palabras. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor doctor Alejandro Castelo. Muy buenas noches. Es un altísimo e inmerecido honor poder participar en este evento de presentación del libro escrito por dos grandes expertos en seguridad social, como lo son sin duda alguna el abogado Rodolfo Saldain y el abogado y licenciado en Economía Gonzalo Martínez Alba. Distinción que se acrecienta por tener que hacerlo junto a mi maestro y amigo, el profesor Carlos del Piazzo, a quien felicito además por la brillante exposición que acaba de realizar, insuperable. La seguridad social es probablemente la herramienta política y jurídica más importante que ha construido la civilización hasta el presente, por el notable impacto positivo que tiene en la calidad de vida de las personas y por las consecuencias de diverso tipo que proyecta y emana sobre la economía de los países. La enorme mayoría de los seres humanos en alguna etapa de nuestra vida acudimos al sistema de seguridad social para pedir su cobertura ante el acaecimiento de riesgos sociales tales como, por ejemplo, la vejez, la invalidez, la enfermedad, la sobrevivencia, la maternidad, el desempleo, la pobreza, entre otros. Las bases de la seguridad social se establecieron en la década del 40 del siglo pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Todos reconocen al británico William Beveridge como uno de sus padres fundadores cuando, en 3 informes producidos entre los años 1942 y 1944, por encargo del gobierno de su país, recomendó establecer un nuevo sistema que protegiese a los ciudadanos contra aquellos riesgos
de concreción individual que jamás dejarán de presentarse por óptima que sea la situación de conjunto de la sociedad en la que vivamos. Como explican Saldain y Martínez en el libro que comentamos, en el capítulo 6, más precisamente en las páginas 149 a 151, el plan de seguridad social ideado en aquella época por Beveridge se basaba, entre otros, en los siguientes postulados. Primero, cobertura de todas las personas, sean trabajadores o empresarios. Segundo, protección frente a los principales riesgos que ocasionen la pérdida o disminución de los ingresos de los trabajadores y sus familias. Tercero, la financiación de las prestaciones mediante contribuciones de trabajadores, empleadores y del Estado. Y finalmente, como cuarto postulado, la unificación y centralización administrativa del sistema. Sobre esos principios, que fueron adoptados por todos los países del mundo, durante aproximadamente 40 años la seguridad social se fue extendiendo y profundizando en todos sus órdenes. Al llegar la década del 80 del siglo pasado, cuando el subsistema jubilatorio y pensionario alcanzó el denominado período de madurez y dejó de recibir los beneficios de lo que Saldain y Martínez señalan en su obra como bono demográfico, muchos países, incluyendo el nuestro, comenzaron a evidenciar problemas de sostenibilidad presupuestal. En el caso de Uruguay, como es sabido, la ley 16.713, aprobada en el año 95, a la que hizo referencia el profesor Del Piazzo, aprobada luego de un intenso proceso de reforma coordinado, entre otros, por el William Beveridge uruguayo, Rodolfo Saldain, se introdujo un sistema mixto basado en la combinación de un pilar de reparto y solidaridad intergeneracional gestionado por el Banco de Previsión y de un pilar de ahorro individual y capitalización administrado por la SAFAP. Como explicaba Saldain en su libro al que hizo referencia Del Piazzo, el del año 95, llamado Reforma Jubilatoria, seguramente, como decía Carlos, la obra más completa y detallada que se publicó por Fundación en aquel momento sobre el régimen mixto, las modificaciones siguieron básicamente los lineamientos que en aquella época sostenía la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El sistema resultante de esa reforma del 95 fue, según lo reconocen los organismos internacionales, uno de los que logró los mejores resultados económicos y sociales, por lo menos en nuestra región. Y así lo destacan Saldain y Martínez en la página 169 del libro que comentamos, cuando dicen: actualmente hay consenso y evidencia internacional en que los sistemas mixtos, reparto y capitalización, presentan un desempeño y aptitud muy superior a los sistemas de pilar hegemónico para enfrentar el actual problema del ritmo de incremento de la longevidad. Pero, como explican ellos en el capítulo 1 de su libro, el sistema de jubilaciones y pensiones, y esta vez no solo el administrado por el BPS, sino también el de las restantes cajas y servicios estatales, léase la caja policial y militar y las cajas paraestatales, en particular la caja bancaria y la de profesionales universitarios, se ha vuelto a enfrentar a los desafíos del aumento constante de la expectativa de vida de los ciudadanos, la baja tasa de natalidad, lo que ellos llaman la masificación de la longevidad, las nuevas formas de trabajo, en especial las no subordinadas, el teletrabajo internacional y otros problemas del mercado laboral que han puesto en duda la sostenibilidad económica, en algunos casos a mediano plazo y en otros a cortísimo plazo. Para ello, el gobierno actual confió en el prestigio y los sólidos conocimientos técnicos de Saldain para liderar primero el diagnóstico y luego las alternativas para una reforma del sistema previsional. En los capítulos 1 y 2 del libro, Saldain y Martínez relatan pormenorizadamente el proceso de diálogo social y el contenido de los informes de diagnóstico primero y de recomendaciones después que se hicieron entre los años 2021 y 2022. Como es conocido, luego de un complejo proceso parlamentario, finalmente en abril de este año se aprobó por el Parlamento la Ley 20.130, que fue reglamentada a fines de julio, como recién se señalaba, con el dictado de varios decretos que instauran el denominado Sistema Previsional Común, que implica, entre otras cosas,
la ampliación del régimen mixto a todas las entidades gestoras de programas de jubilaciones y pensiones. En los capítulos que van del 6 al 11, los autores desarrollan con claridad y de manera sumamente didáctica los principios y el funcionamiento de cada uno de los pilares de cobertura de este sistema previsional común. Primero, el pilar 0 de carácter no contributivo, que otorga niveles mínimos de protección social. Segundo, el pilar 1 de esquema contributivo de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional. Tercero, el pilar 2 de ahorro individual obligatorio. Y finalmente, el pilar 3 de ahorro individual complementario y voluntario. Los autores examinan de manera pormenorizada cómo se financia cada uno de estos pilares, quién los administra, qué derechos y prestaciones otorgan, cómo se accede y cómo se calcula el monto de las prestaciones que en el futuro pagarán los organismos previsionales. Es interesante destacar que en la página 169 del libro que comentamos, los autores transcriben una opinión de asesores de la OIT brindada en el marco de su comparecencia ante una comisión especial del Senado, en la que luego de analizar la arquitectura del sistema previsional común, concluyen que el mismo está en línea con las orientaciones de los convenios y recomendaciones internacionales suscritas por Uruguay. Un capítulo de particular interés, debido al cambio de paradigma que representa, es sin lugar a dudas el capítulo 8, donde los actores estudian lo que denominan envejecimiento activo, a lo que hizo recién referencia el profesor Del Piazzo, donde contiene las nuevas reglas de compatibilidad entre jubilación y actividad remunerada. Y como destacan los autores en la página 272, la sociedad puede estar perdiéndose un importante capital humano si no abre más oportunidades a los mayores con ganas y posibilidades de seguir aportando valor y de paso obteniendo un ingreso complementario. Previamente, en los capítulos 3, 4 y 5 del libro, Saldain y Martínez explican la parte que tal vez sea la más engorrosa de la ley, pero que ellos la transmiten con increíble claridad, que es la relativa a la aplicación en el tiempo, la ultraactividad, la convivencia y convergencia de diversos regímenes jubilatorios y pensionarios por los próximos 20 años, hasta el 2042, lo que incluye la aplicación de complejas reglas de proporcionalidad y prorrateo para el cálculo de las prestaciones. Si la obra hubiese terminado en el capítulo 11, el lector hubiese contado con un manual completo y didáctico sobre la organización y funcionamiento del sistema previsional común. Pero los autores han sido muy generosos con todos nosotros y agregaron 4 capítulos más, donde abordan una cantidad de temas a los que hacía referencia Del Piazzo, como por ejemplo la institucionalidad del sistema de seguridad social, la regulación de los recursos financieros y de diversos fondos que administra el BPS, procedimientos impugnativos y administrativos, modificaciones a la caja policial, militar, etc. Inclusive, en el epílogo, los autores plantean una gran cantidad de asuntos que quedaron a su juicio pendientes de revisión y actualización y arriesgan en su obra una hoja de ruta de posibles soluciones y alternativas. En resumen, y para finalizar, el libro, que cuenta con 554 páginas y que pesa más de 1 kilo, contiene un prólogo, un apartado con un glosario terminológico que ayuda mucho al lector a comprender ciertos conceptos o nociones que a veces son complejos, un anexo con referencias bibliográficas, que son muchas y muy actualizadas, y, como decía Carlos, 16 capítulos a través de los cuales desarrollan con detalle y en profundidad las reglas del nuevo sistema previsional común. La obra, a mi juicio, está muy bien organizada, excelentemente redactada, con una prosa clara y directa que permite entender con facilidad temas que suelen ser difíciles, complejos y, como dicen mis alumnos en las clases de seguridad social, generalmente aburridos. Y uno de los aspectos llamativos, a los que hacía referencia Carlos, es que si bien el abordaje de los temas es fundamentalmente jurídico, los autores, aprovechando que Martínez es economista y que Saldain tiene una visión muy amplia de la seguridad social por los cargos que ha tenido a lo largo de su vida, no han dejado de lado
la introducción de aspectos demográficos, económicos, sociológicos, estadísticos e históricos que manejan con solidez y le dan un enfoque multidisciplinario y muy completo a su obra. Debemos felicitar a los autores porque nos entregan hoy entonces un verdadero tratado. Nos entregan un verdadero tratado que será de una enorme utilidad para la enseñanza, para el ejercicio profesional, para la tarea de los jueces y, sin lugar a dudas, para los organismos que gestionan y deben aplicar los planes y programas de jubilaciones y pensiones. Por último, queremos señalar que Saldain y Martínez también acertaron en la elección de la editorial para publicar su obra, porque Fundación de Cultura Universitaria, como es fiel a su costumbre, ha logrado una edición de excelente calidad con la utilización de un papel óptimo, el uso de una letra de tamaño adecuado y un diseño y presentación realmente muy cuidados. Como ha dicho la poetisa norteamericana Emily Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Para viajar lejos en materia de seguridad social, los invito a hacerlo en el libro escrito por Saldain y por Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Castelo. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor economista Gonzalo Martínez Salva. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la vicepresidenta de la República, la presencia del señor presidente de la República, al sello editorial tan querido Fundación de Cultura Universitaria para todos los que nos formamos en el derecho y no solo en eso, y a las palabras de Carlos y de Alejandro, que valoramos mucho. Es un honor que estén con nosotros en este momento. Para los prácticos del derecho como nosotros, participar en la redacción de una ley tiene una especial significación. Llevar a los decisores políticos los problemas cotidianos que la gente consulta cuando va a hacer una consulta o pretende un asesoramiento profesional, en una temática que es en general árida y compleja. Para nosotros es un privilegio haber estado en esa comisión redactora. Sin embargo, hoy no quiero abordar temas jurídicos, sino que quiero hablar de algunos temas más de mi profesión de economista. Quiero hacer algunos subrayados entre la relación entre los procesos políticos, jurídicos, institucionales y los procesos económicos. Porque hay países que logran buenos niveles de desarrollo, logran darle a los ciudadanos buenos niveles de bienestar. Posiblemente no necesariamente son temas de recursos naturales. La ciencia económica ofrece diversas explicaciones, pero hay una sobre lo cual no hay género de discusiones: la calidad de las instituciones, el respeto del derecho de propiedad, el respeto de los contratos y el Estado de Derecho. Lo importante acá son las reglas de juego, en tanto establecen normas de conducta explícitas e implícitas, de manera que los ciudadanos y los agentes puedan tomar decisiones en un marco estable de racionalidad y de conductas esperables. La prosperidad es hija de la institucionalidad. Su calidad impacta para el buen y mal desarrollo de las economías. Hay múltiples ejemplos. Determinan oportunidades, costos de transacción, determinan la transformación de la economía y también implica el desarrollo de la economía. El rol principal de las instituciones es dar certidumbre a la interacción humana. Es clave en un marco de la economía institucional reglas de juego en un horizonte temporal, razonable y de cumplimiento sistemático, que vayan más allá de la coyuntura económica, los ciclos electorales. Los países que han logrado un mayor desarrollo o un proceso de desarrollo más saliente son los que han sabido acordar las diferencias con madurez y han llegado a acuerdos mínimos que les permiten ser y aparecer frente a los demás como países serios y sociales.
Una perspectiva que conspira contra esto es la visión cortoplacista. La solución de problemas de corto plazo inminentes no es una buena solución y eficaz para dar solución a los problemas de largo plazo. La otra visión que conspira gravemente es la oportunista, y esta es más grave que la otra, porque implica soslayar los aspectos del entorno, los desafíos y las perspectivas de un mundo siempre cambiante. Soslayar los aspectos institucionales determina interpretaciones parciales de la realidad, interpretaciones sesgadas, soluciones erróneas, inviables e ineficientes. El enfoque de instituciones logra adecuar o ver soluciones y distinguir aquellas que son factibles de las que son idílicas. Y esto es central en el diseño de políticas públicas. Una política que ha mostrado estabilidad en el mediano y largo plazo, como bien dijo Carlos y Alejandro, es la creación de un sistema mixto previsional en el año 95. Esta es una clara fortaleza de nuestro país que hay que apoyar y hay que defender, con argumentos. La evidencia, como dijo Alejandro, internacional, abrumadora, es que los sistemas mixtos logran sortear los grandes problemas y desafíos que presenta el mundo actual, sobre todo la longevidad y el ritmo de aceleración del envejecimiento. Por otra parte, la distribución multipilar de tareas y funciones en la seguridad social supone la superación de las divulgadas y arraigadas simplificaciones, tanto ideológicas como económicas, acerca de la participación pública y privada en la gestión de la seguridad social. Ambos roles son complementarios y permiten una adecuada y completa cobertura. El contexto demográfico actual y laboral de estos tiempos determinó la necesidad de acompasar los mecanismos de protección social a la luz de los cambios verificados. La población de mayor edad que crecerá en los próximos años, la población de mayor edad es la que crecerá en los próximos años, tanto el número como con relación a las demás poblaciones. En el año 96 el promedio de hijos por mujer era 2,47. En el año 2022 fue 1,4. En el 2022 hubo 32.000 nacimientos, un 40% menos que en el año 95. Se estima que en el 2070 la población de mayor a 65 años será un 139% más que en el año 95. La población inferior a los 15 años, o sea, representaban el 25% de la población en el año 95 y en el año 2070 serán el 12%. En el 2029, acá a la vuelta de la esquina, la relación de dependencia en la vejez igualará por primera vez en la historia del Uruguay a la relación de dependencia en la niñez. Y a partir del año siguiente, 2030, la superará. Y de ahí en más no habrá retrocesos. El contexto laboral es desafiante. La época en que se pertenecía a un mismo trabajo durante décadas está desapareciendo. La tecnología ha borrado la frontera de las empresas como surge de los mecanismos de plataformas digitales. Por otro lado, la tecnología ha cambiado la demanda de habilidades para el trabajo. Las demandas, el trabajo menos calificado, reemplazado rápidamente por la tecnología, y por otro lado, se requiere o hay más demanda de habilidades altamente calificadas y otras socioconductuales, como pueden ser trabajo en equipo, adaptación, flexibilidad, liderazgo, capacidad de generar equipos y la capacidad de interactuar con distintas profesiones. La dinámica demográfica tendrá impacto sobre las exigencias de productividad para nuestros jóvenes en el futuro. Van a tener que aumentar la productividad para mejorar o mantener el orden social y económico. En este contexto social y económico y demográfico, el modelo de Bismarck de seguridad social es insuficiente. Un trabajo a salario estable durante décadas, conceptos fijos de empleado y empleador y una fecha fija de jubilación está siendo cuestionado. La naturaleza cambiante del trabajo, eso lo modifica, donde la seguridad social
va a tener que atender una mayor protección para quienes no logren los niveles mínimos de protección y, por otro lado, aumentar el ahorro para mejorar la suficiencia de las prestaciones. La dinámica demográfica genera tanto presiones en los sistemas previsionales de beneficio definido, BPS, entidades paraestatales y restantes entidades estatales, como los de aportación definida, AFAP y empresas aseguradoras. En los primeros es un problema de sostenibilidad del sistema. Cada vez generaciones más pequeñas deberán sustentar generaciones de jubilados más grandes y por más tiempo. En los segundos, el problema es que un mismo capital es un problema de suficiencia. Un mismo capital deberá sustentar más vida de no activo. El nivel del gasto previsional estatal en BPS se adelantó 3 décadas. Similar comportamiento tuvo los servicios retiros policial y militar. Entre el 2017 y el 2019, el gasto en pasividades estatales aumentó 2.5% puntos del producto, llegando al 11%. Este es el principal factor explicativo del aumento público nacional. La experiencia internacional indica que los procesos de reforma previsionales tienen complejidades técnicas, por un lado, y la otra complejidad es lograr acuerdos, porque son acuerdos de largo plazo. La comisión de expertos, la ley, la LUC, nombró una comisión de expertos que realizó un diagnóstico de la seguridad social como nunca antes se había hecho en el país, en un marco de un fuerte diálogo social, como nunca antes hubo en la historia del país. En base a ese diagnóstico se hizo recomendaciones que fueron los insumos que tomó la comisión redactora que nos tocó integrar para elaborar el anteproyecto de ley. La obra recoge los principales aspectos de este proceso y analiza los contenidos específicos de la ley. Los países con instituciones sólidas prosperan a través de la acumulación. Así lo ha hecho Uruguay históricamente. Y esperamos que este trabajo, aunque sea mínimo, haga un aporte a la comprensión de la problemática previsional y de las soluciones de la Ley 20.130. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Gonzalo Martínez Alba. Y para cerrar la parte oratoria, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Rodolfo Saldain. Buenas noches a todos. A la gran mayoría los pude saludar hasta que la sala desbordó y eso realmente a mí me tiene bastante desbordado también de lo que significa para este evento, ¿verdad? Como decía Carlos, la presentación de un libro, y disculpen mi garganta, pero vengo hablando mucho últimamente y está cada vez peor. La presentación de un libro tiene un alto contenido de afecto y lo sentimos. En este caso, además, creo que se agrega un plus, que es también un sentimiento de respaldo a lo que ha sido un proceso que nos ha traído hasta acá. Mi agradecimiento a Fundación, que por segunda vez confía en que seamos quienes escribimos en relación a una reforma de esta envergadura. Lo confió en el año 95, lo confió posteriormente en el año 2008, cuando la reforma tributaria, que ahí escribimos con Mario Aristi, con Daniel García Ceballos, otro libro sobre los efectos de la reforma tributaria en los beneficios laborales y de seguridad social, y ahora nuevamente en un cambio como en la Ley 20.130. Es un orgullo y una enorme responsabilidad hacerlo, y también eso implica un compromiso muy grande con lo que es la principal editorial jurídica del país, que tenga ese nivel de confianza. Agradecimiento a Beatriz por recibirnos en esta casa.
agradecimiento a mi familia, que naturalmente tiene siempre una carga fuerte de, bueno, lo que es el conjunto de horas que uno dedica a otras actividades. El agradecimiento a mis compañeros de trabajo, que son muchos, de muy diverso ámbito, la mayoría están por acá en la vuelta. Y permítanme también ahora recordar un evento arriba de un avión de Aeroflot. Veníamos con Hugo Dicio, mi amigo Hugo Dicio, que está allí en la segunda fila y que es responsable de muchas de las cosas buenas que han venido ocurriendo a lo largo de la historia en este país, en los últimos años. Con otro amigo que hoy no pudo estar acá, Daniel Blanc, y abrimos, después de abrir un chocolate con la hoz y el martillo, es decir, que es un símbolo turístico de aquella Rusia, no sé hoy día. En el año 2008 fue esto. Yo les planteé que tenía por delante 3 proyectos de investigación para concretar en un libro. Y creo que fue Hugo que dijo, no hay duda, dedícate al tema del envejecimiento. Es decir, y allí nació un proyecto hace 5 años que fue La Era de los Nuevos Viejos, que por allá está Mariana, que fue la editora, y a partir de ese libro hemos tenido 5 años que creo que hoy tienen un punto de culminación con la presentación de este otro libro. En el medio conocí a Luis Lacalle Pou, nuestro presidente, en el año 2019, si no me equivoco. Antes no nos conocíamos, es decir, él ingresó a la actividad política cuando yo ya había abandonado la actividad pública y allí decidí aceptar lo que después se concretó en el proceso que hemos vivido hasta ahora. Con una idea de hacer un proyecto, con un comienzo y un fin y un método de trabajo. Y ustedes podrán ver que el libro está dedicado a los equipos técnicos. Eso, y a los jerarcas que nos permitieron contar con esos equipos. Hugo y, bueno, el posterior directorio del banco que viene actuando hasta ahora. Sin esos equipos esto no se puede hacer. Es decir, realmente, es absolutamente central. Y por eso la LUC definió una metodología de trabajo que implicaba, digamos, una relación directa con esos equipos y con las diversas entidades involucradas. Y realmente fue un producto, una metodología que fue muy productiva, porque todos tuvieron una actuación realmente muy comprometida con el proyecto y de la gran mayoría no tengo idea de su simpatía política. Y fue Hugo, que creo que lo dijo, cuando designó al equipo para trabajar en el proyecto, y la verdad no tengo idea de su simpatía política. Y eso realmente no importa. No importa porque es un valor que creo que Uruguay tiene y que debe rescatar. Los mismos equipos, los del BPS, son los que trabajaron en este proyecto, los que trabajaron en anteriores gobiernos y como hay mucha gente joven, probablemente vayan a seguir trabajando en otros gobiernos. Ahí yo quiero hacer un reconocimiento muy particular a Adriana. Adriana Escardino, que cambió de rol en este proceso, fue probablemente la figura central de apoyo en esta actividad, junto con Ariel Cancio, un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, funcionarios de carrera, y después que Adriana abandonó la tarea actuarial como jefa de ese equipo, Mariela Lazo. Y así como esto, digamos, este libro es una obra a 4 manos, totalmente a 4 manos, la obra de la ley también fue una obra particularmente colectiva, donde en muchos casos reconozco de quién es la letra en cada artículo, en otros ya no. Allí intervinieron
Por lo pronto fuimos 12 el equipo de redactor y hubo un liderazgo muy claro del equipo ministerial y el presidente tomando las decisiones políticas que correspondían. Y el equipo redactor de 12 miembros, cuando presenta su trabajo, después, bueno, viene acá al Parlamento y allí hay todo un debate que fue realmente muy rico y donde creo que lamentablemente no se logró un mayor nivel de acuerdo, hubiese sido lo deseable, me consta, y creo que la presencia, por ejemplo, de Tato Olmos, allá que lo veo, lo demuestra. Es decir, hay también en quienes, aún no votando la ley, reconocen la necesidad de recorrer caminos de este tipo, con diferencias, con matices, pero de recorrer caminos de este tipo. La buena noticia en esto es que se hizo lo que había que hacer. La otra noticia, mejor todavía, es que lo que se hizo siempre es mejorable. Porque, es decir, siempre toda obra, es decir, requiere observación, evaluación, y hay temas que naturalmente quedaron afuera. No me acuerdo si fue Alejandro, Carlos, que hablaban de que en el epílogo se insinúa una hoja de ruta. Y efectivamente hay temas que quedaron afuera por diferentes razones. Una lección que debemos aprender de la reforma del 95 es que la reforma no queda hecha de una vez para siempre. Es decir, la reforma tiene que tener permanente seguimiento. En eso, la reforma del 95 no tuvo el mejor tratamiento. Es decir, quedó allí, quedó bastante estancada, era bastante evidente que algunas de las estrategias no habían funcionado, por ejemplo, que era necesario regular temas de comisiones, y se demoró mucho en hacerlo. En ese aspecto, la agencia reguladora es una entidad absolutamente central para el éxito de esta reforma. Y hay por lo menos dos, tal vez algunos más, pero por lo menos dos nuevos riesgos sociales que son los riesgos típicos de este siglo XXI, donde vamos a tener que trabajar mucho. Uno es la obsolescencia laboral, que allí afortunadamente Uruguay tiene instituciones que han venido desarrollándose de manera fuerte, el INEFOP en particular, y acá una mención a Álvaro Carbone, que fue quien tuvo en su momento la iniciativa de crear una entidad que ha devenido en lo que hoy día es INEFOP. Y el otro gran riesgo o nueva contingencia social es la dependencia de cuidados. Y eso tiene que ver con el cambio de la estructura demográfica, con el cambio de la estructura familiar. Mi padre fue el menor de 9 hermanos. Es decir, yo soy hijo único. Es decir, en nuestras familias ya son excepcionales las familias grandes y hubo siempre una hermana, en el caso de mi padre, que cuidó a los mayores, y eso hoy ya ha cambiado naturalmente el rol de la mujer, que es diferente. Es decir, el 48% de los aportantes en BPS hoy son mujeres. Eso lo que muestra es la enorme inserción en el mundo laboral y una de las debilidades que tienen los países cuya población envejece y se achica es precisamente tener menos fuerza laboral. En la mujer allí hay una brecha todavía a cubrir, pero eso requiere servicios públicos de calidad para la atención de la infancia. Uruguay tiene un camino andado muy importante allí con el CAIF, una política que fue implementada por el año 87-88 en la primera administración del gobierno Sanguinetti y que con vaivenes se ha mantenido hasta hoy con un impulso importante en las últimas normas presupuestarias. Pero todavía se requiere avanzar más. Y ni que hablar con el cuidado de los viejos. Es decir, las familias ya son pequeñas, la arquitectura doméstica, las casas donde vive la mayor parte de las personas son difíciles para poder tener a las personas mayores. Allí hay en el mundo experiencias muy buenas para ver de países que han envejecido antes que nosotros. Pero naturalmente todo esto cuesta dinero.
Y para que todo esto pueda ser atendido, y acá reivindico que hoy no pudo venir, una preocupación que me consta que tiene el director de la OPP, Isaac Alfi, Lito, en el tema de que hay que generar espacio fiscal para cubrir cuidados. Esa es una preocupación que él la tiene bien presente. Probablemente hayamos incidido muchos en el diálogo permanente en relación a ese tema, pero realmente allí hay una necesidad absolutamente imperiosa de atención y eso más temprano que tarde. Voy a terminar brevemente con una referencia a Ricardo Guastini, constitucionalista, profesor de filosofía del derecho, italiano, autor que conocí gracias a Gonzalo, es decir, no lo tenía en mi agenda, pero Gonzalo, cuando hablábamos de cómo interpretar la ley, es decir, me llevó a Guastini, y en uno de sus tantos libros, Distinguiendo, del año 99, Guastini dice que hay dos tipos de controversias. Imprimí la hojita para no equivocarme en la cita. Que hay controversias que son relativas a hechos y controversias que son relativas a valores. Las primeras, en principio, pueden ser resueltas y la solución debe buscarse en la ampliación o en la profundización del conocimiento. Y eso creo que es lo que se hizo durante el año largo de trabajo de la Comisión de Expertos por el Grupo Técnico. Y es una tarea que el BPS tiene larga tradición de hacerla en sus servicios de asesoría, que habrá que generalizar, que habrá que ampliar. Uruguay no puede tener 3, 4 actuarios dedicados a esa función, tiene que tener muchos más, tiene que tener una capacidad operativa en ese área mucho más grande, porque cuando no la tiene, tenemos que pagar centenas de millones de dólares, como en breve va a estar planteándose al Parlamento en la situación de caja de profesionales y caja bancaria. Lo otro, las segundas controversias, las que tienen que ver con valores, no siempre pueden ser resueltas. Y cuando pueden serlo, la solución se encuentra únicamente en la argumentación o en la persuasión. Pues bien, yo creo que tenemos por delante un periodo intenso de argumentación y de persuasión en este tema que es crucial para el Uruguay social, para los uruguayos y sobre todo para los uruguayos de menores ingresos, y que es crucial para la economía en su conjunto, porque realmente acá vamos a tener una exigencia grande de argumentar y de persuadir. Y creo que esta audiencia nos hace avisorar un futuro promisorio en eso. Así que les agradezco a todos que nos hayan acompañado hoy y bueno, hay mucho por delante. Muchas gracias.